¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y como ya le habíamos anticipado la semana pasada, será de aquí en adelante en lo que sea este camino hacia las PASO, entrevistas políticas para que conozca a los candidatos a la hora de elegir, porque va a tener que votar. Hoy tendremos los 3 bloques con entrevistas políticas y vamos a arrancar con María Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora por una de las líneas del justicialismo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta, si no le parece mal, es ¿por qué ahora? Porque su nombre se mencionó muchas veces, incluso hubo distintos sectores que fueron a hablarla, sin embargo, el momento que decidió es ahora. Ahora porque, bueno, primero, la primera cosa que quiero aclarar es que todas esas veces que se mencionó, nunca yo dije que fuera a ser candidata. Si ustedes, que son avesados investigadores, buscan en alguna publicación, en ningún momento yo dije que iba a ser candidata. Sí que hubo charlas, pero nunca estuvo la decisión. ¿Por qué ahora? Porque me parece que es un momento muy complejo del país. Por lo tanto, ese momento complejo del país replica en la provincia y también la provincia tiene una situación compleja en términos de inseguridad y de narcotráfico, y aquellos que hemos recibido el respaldo de los santafesinos en algún momento muy fuertemente, tenemos la obligación de comprometernos. Y por el otro lado, porque, y en ese sentido creo que no es un momento para tibiezas, es un momento para compromiso. Y luego porque estoy convencida de que hicimos una tarea que es la manera que decidimos construir, que es un poco de abajo hacia arriba. Hicimos toda una tarea en el año 2017, 2018, hablando con distintos sectores, hablando con la comunidad, con las organizaciones de la comunidad, con los ciudadanos. Y nos pareció que, digamos, al final de eso, que teníamos un buen diagnóstico y un buen equipo. Y que esta opción, la opción nuestra dentro del justicialismo, una opción que no... digamos que en definitiva se diferencia de la opción de Omar Perotti, por eso decidimos ir a la interna. ¿Cuál es la diferencia con Perotti? Digo, porque para las PASO la interna, o por lo menos la gran interna en candidatos a gobernador, va a ser la del justicialismo, si se quiere. Claro, supongo que sí. Supongo, bueno, es la única, por eso supongo que sí, que ahí va a estar concentrado el interés. A mí no me gusta mucho hablar del adversario político, del rival político en determinado momento. Prefiero hablar de nosotros. Nosotros estamos orgullosos de tener como cabeza de lista la diputada nacional Silvina Frana, que es diputada nacional por el Frente para la Victoria, PJ, que llegó por ese espacio y se mantuvo en ese espacio y que no votó ninguna ley antipopular, digamos, ninguna de las leyes que mandó el presidente Macri al Consejo, al Parlamento, al Congreso, y mantuvo las posiciones que nosotros mantenemos históricamente dentro del peronismo. ¿Esa es la diferencia mayor con Perotti? Pienso que es en términos ideológicos, digamos. Nosotros no hubiéramos votado nunca el acuerdo irresponsable con los fondos buitres, no hubiéramos votado el consenso fiscal, posiciones que tienen que ver con que algunos en algún momento se mantuvieron en una situación expectante respecto de lo que podría ser Cambiemos. Y yo creo que otros sabíamos cuál era el proyecto de Cambiemos, que es un proyecto para una minoría de la sociedad. Hay muchos sectores, muchos políticos que plantean que ya no hay ideologías. Sin embargo, después a la hora de gobernar, se gobierna con ideología, porque a la hora de las decisiones, digo, si se define invertir más en educación y menos en seguridad o menos en otros aspectos, es una decisión ideológica. Mira, Florencia, yo te voy a decir una cosa que le digo siempre a mis alumnos en un ámbito que parece absolutamente técnico, que es la arquitectura. Cualquier decisión que tome alguien en política pública tiene un trasfondo ideológico, o tiene una dirección ideológica. Por ejemplo, en el ámbito de la obra pública, si uno decide hacer por octava vez la peatonal y cambiarle y embellecer la peatonal y tener los barrios sin cloacas o sin agua o sin gas, esa es una decisión ideológica. Si uno decide las grandes obras emblemáticas
y no las obras, digo en términos de la provincia, y no las obras más dirigidas a la producción y al empleo, es decir, las obras que cuando uno recorre las empresas, las pequeñas y las medianas, pero también las grandes, requieren para su desarrollo y para poder generar empleo, esa es una decisión ideológica. Yo recuerdo, bueno, han pasado los años y no siempre tenemos esta memoria fresca, ¿no? Pero cuando a nosotros nos tocó gobernar con Jorge Obey, y no lo digo con una manera autorreferencial porque las decisiones las tomaba él en términos, los trazos políticos, era un momento tan complejo como este, a lo mejor con otra matriz, digo, no lo equiparo, ¿viste? Cuando se dice, esto es igual al 2001, no, yo no quisiera hacer esas comparaciones, pero sí digo que era un momento complejo. Y en ese momento complejo, él tomó 3 medidas que claramente tenían una definición ideológica. Se comprometió a no aumentar los impuestos durante los 4 años de gobierno y lo cumplió. Se comprometió a priorizar las obras que tuvieran que ver con la conectividad para mejorar las conectividades que estaban vinculadas al desarrollo y al empleo, a la generación de empleo, y se dio una política de construcción de parques industriales. Son medidas que claramente a lo mejor no nos posibilitaron hacer obras emblemáticas, por ejemplo, no sé, digo lo que se está discutiendo hoy en Rosario, el Palacio de la Música. Ahora, la prioridad en un momento de crisis donde lo que reclama el ciudadano es los que tienen empleo no perderlo y los que no lo tienen poder adquirir un empleo, poder tener un empleo legítimo, me parece que es una decisión ideológica. No hay decisiones que sean en el ámbito del gobierno que no tengan un perfil de opciones, y en ese perfil de opciones uno todo el tiempo está priorizando. En esa priorización hay ideología. En el campo de lo real, suponiendo que atraviesen las pasos con éxito, estamos en una crisis económica importante, ¿no? Con ajustes en general, en todos los ámbitos, ¿no? En lo que sea el ámbito de política y además en lo que es el ámbito de las familias, en las economías familiares. Con este contexto, con un dólar muy inestable, ¿cuál es la independencia económica que tienen las provincias para plantear un crecimiento, diferenciación e inversiones con este contexto de crisis y además con una deuda que todavía mantiene Nación, que es una deuda de coparticipación que el kirchnerismo arbitrariamente definió no pagar más a Santa Fe? Después se reconoce, pero sigue esa deuda todavía pendiente que Santa Fe no ha cobrado. Respecto del tema de la deuda, coincidimos absolutamente con la política que está llevando adelante el gobernador Lifchi, y además acompañamos esa decisión y la vamos a acompañar en el futuro. El reclamo judicial y el reclamo nacional. Absolutamente. Lo que no estamos de acuerdo, pero me parece que eso fue un proyecto, es en que se canjeen con inmuebles, porque en realidad la coparticipación es un recurso que hay que distribuirlo en toda la provincia. Además, la verdad que nos están debiendo dinero, entonces que nos paguen con dinero. Y ese sería el reclamo que me parece que hay que acompañar. Y que además la verdad que lo ha hecho recurrentemente el gobernador. Respecto de cuál es la autonomía, mira, nosotros estamos en una provincia que casi podríamos decir una provincia-estado en algún sentido, porque es la tercera economía del país, porque por los puertos del Gran Rosario sale un cuarto de la producción, de las exportaciones, de toda la producción. En algunos rubros, que son la siderurgia, la cadena láctea, motores, sale el 60%. Tenemos una cadena de valor muy rica. Tenemos empresarios innovadores y que tienen ganas de invertir, que siguen optando por invertir en vez de jugar a la bicicleta financiera, que es de alguna manera a donde te empuja el gobierno nacional. Y además tenemos trabajadores calificados y con los que tenemos que trabajar para calificarlos, para que justamente para interpretar lo que las empresas requieren. ¿Cómo no vamos a poder tener una política? Sí, claro que podemos tenerla. Por supuesto que si la macroeconomía colabora, por supuesto que esto es mejor. Yo vengo de otra nota y decía que no me imaginaba en el 2007 y ahora estar en el 2018 discutiendo lo mismo. Estamos otra vez como si la Argentina tuviera ese sino maldito de volver al mismo lugar, ¿no? Estamos otra vez discutiendo una situación de extrema vulnerabilidad en términos económicos. Pero de hecho,
yo te decía, con esas medidas que se tomaron en el gobierno de Obey, en realidad se tomaron en un momento de crisis mucho peor en términos del presupuesto provincial, claro, mucho peor que este, ¿no? Usted mencionaba el tema tarifario. En lo que hace a tarifas, han venido incrementándose y mucho todas las tarifas, ¿no? Lo que dependa de Nación, pero también acá en la provincia de Santa Fe, en lo que hace a definiciones de la Empresa Provincial de la Energía y Aguas. ¿Hay una diferencia ideológica, si se quiere, en lo que ha sido el tema de incrementos tarifarios entre el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional? Yo creo que no, que han ido en el mismo sentido, porque cuando nosotros hablamos de los tarifazos y nos referimos al gobierno nacional, estamos, digamos, mirando una parte, pero la otra parte es que el gobierno provincial también aplicó tarifazos, porque sobre una tarifa que ya era cara, aplicó los aumentos que trasladó los aumentos del gobierno nacional. Y por el otro lado, también es real que salvo algunas pequeñas acciones de subsidio con los clubes, y recién ahora que se están discutiendo algunas tarifas subsidiadas con algunas pymes que se empieza a anunciar, no ha habido una política de apoyo a la producción. Mire, yo le cuento una historia. Acá hay una empresa que depende mucho de la tarifa de la energía eléctrica porque desarrollan productos que necesitan frío. Les va bien. Tienen 250 empleados, no requieren de crédito, han crecido mucho. La verdad que es una empresa que no pide nada. La fuimos a visitar hace un mes y medio con la diputada Silvina Frana. Y que hablando de cuáles eran los problemas que ellos detectaban que la provincia podía colaborar o podían obstaculizar, nos decían, mira, los productos nuestros, nosotros tuvimos que volcar a productos premium, porque los productos nuestros no pueden competir con una empresa del mismo rubro y del mismo volumen en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros pagamos 3 millones por mes de energía eléctrica y esa empresa paga 800.000. Entonces nuestro producto no es competitivo. Encontraron otro nicho, que es un nicho de premium y que además también es un nicho que probablemente termine yendo a la exportación. Pero el producto original de ellos no puede competir con el costo de la energía en la provincia de Buenos Aires, que ya también es caro, claro, porque ya también le impactaron los tarifazos. El tema de las importaciones es algo a pensar, ¿no? Porque se ha sentido fuertemente el impacto en distintos rubros, incluso en lo que hace la línea blanca, que tenía mucha presencia acá en la zona. Mira, es enorme y también a mí me recuerda el inicio del gobierno de Jorge, ¿no? Porque en el 2003 nosotros encontramos esta misma matriz, por ejemplo, me acuerdo que todo lo que tenía que ver con la producción de muebles, sobre todo la zona, la línea de Cañada de Gómez, Esperanza, estaban prácticamente fundidos. Y el cierre, porque venían muebles que se armaban en cajas, bueno, se había abierto la importación y entonces era muy fácil adquirir esos muebles porque no se podía competir, y los muebles de calidad que se producían en Cañada o que se producían en Esperanza eran invendibles. Bueno, eso se revirtió con decisiones políticas que tuvieron que ver con el gobierno anterior. Y yo también quiero decir en ese sentido que ahí hay ideología. Cuando uno decide abrir la importación o cerrarla, o uno decide ampliar el cupo para que podamos comprar vía internet ropa más barata afuera, sabiendo que eso en realidad tiene que ver con un salario esclavo, que esos productos a lo mejor ropa que viene de afuera, que no puede competir con la nuestra. Una fuerte polémica en el día de ayer con los nombramientos del Ministerio Público de Acusación. Finalmente se dio vuelta atrás. De todas formas me interesaba su opinión. Dos reflexiones. Esa es otra expresión más de que el tema de la inseguridad no se aborda seriamente. Esos nombramientos eran para el Ministerio Público de la Acusación, para lo que significa el área de investigaciones, ¿no es cierto? El equipo que va a hacer las investigaciones para aportar a los fiscales. Si uno allí decide poner hijos, primos, parientes, lejanos, cercanos de los funcionarios del partido de gobierno, no está eligiendo lo que la propia ley decía. Ayer se lo escuchaba decir a
a Eduardo Tognoni, que es el autor de la ley, lo que la propia ley decía o pedía que fuera personas idóneas en esa tarea. Por lo cual me parece que ya deslegitima un organismo que nace sano y dirigido por Marcelo Saín, los deslegitima, y por el otro lado, digo, hay como una misma práctica que en el gobierno nacional, si pasa, pasa. Como no pasó, se retiró, pero si no pasaba. No quiero dejar de preguntarle, y la comprometeremos ya después otra vez otra visita, pero el tema del aborto es a nivel nacional, ¿se va a volver a la carga con la presentación de un nuevo proyecto? Su posición. Mi posición es que, bueno, digo, para cualquiera que lo quiera ver, hay un artículo en el diario La Capital del mes de julio, donde se estaba debatiendo este tema y nosotros quisimos publicar una posición. Yo estoy a favor de la ley, pero también creemos que en la ley, y ahí lo decimos, que la ley no tiene que volver a generar un debate que sea irreconciliable entre dos sectores que pensamos distinto. Inclusive dentro de nuestra lista hay representantes que piensan, representantes mujeres y hombres que tienen posiciones distintas frente al tema. Digo, me parece que uno tiene que dialogar con el diferente. Y que sí creo, y también esto tiene que ver con una posición ideológica, que antes de llegar a un aborto hay un montón de dispositivos que algunos no los han puesto ni siquiera en funcionamiento, ¿no? Entonces, lo primero es que tengamos todos los dispositivos a nuestro alcance, porque ninguna mujer llega a una interrupción del embarazo por deseo, llega por desesperación. Entonces, esa desesperación, que es la misma en los sectores vulnerables como en los sectores no vulnerables, pero que algunos lo pueden pagar y otros no, nos parece que tiene que ser un derecho. Claro, por eso además estas consignas, ¿no? Y la primera de ellas, anticonceptivos para no abortar. Claro, eso es lo que a mí me parece en que... las provincias, digo, más pobres o más alejadas de lo que es el centro se nota más eso, porque además ahora hay dificultades en lo que hace a la entrega de lo que sean preservativos, anticonceptivos, medicamentos. Mira, yo también tengo para mí, ahora hace poquito estuve en Vera, en una localidad muy chiquita que se llama Garabato, y las chicas de 15 años ya tienen 2 o 3 hijos. Y yo tengo para mí también, y lo tengo para mí porque lo he escuchado mucho, que ¿por qué tenemos tantos hijos? Porque es lo único que podemos tener, es lo único propio. O sea que a veces cuando se dice los planes, estas cosas horribles que se han escuchado decir, que me parece que son reprobables, declaraciones horribles, lo que hay que ayudar a esas chicas a pensar que hay otro destino, a esas chicas y esos chicos, porque también están los padres jóvenes, ¿no? Los varones de 16, 17 años que ya tienen hijos. Parece que esa es la falta de proyecto y una provincia tiene que tener, y un país por supuesto, pero la provincia puede tener un proyecto a largo plazo. Y el proyecto a largo plazo a mí me parece que tiene que centrarse en la niñez, acompañar la niñez hasta la adolescencia para justamente pensar cómo queremos que esta provincia se desarrolle, cómo son los chicos que se van a empezar a crecer ahora y a dónde queremos acompañarlos para que luego puedan encontrarse en el mundo del trabajo, que finalmente es el mundo que estructura la vida familiar, la vida personal, la vida de la sociedad. Y el mundo de los nuevos trabajos, porque la realidad es que si seguimos pensando en términos de trabajo como pensábamos hace 10 años, nos equivocamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Para otra vez. No se vaya, volvemos enseguida con Susana Rueda.